Hola hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo culto de adoración. Estoy muy feliz de poder estar acá delante de ustedes para que podamos juntos alabar al Señor, aprender más de su palabra y entregarle también nuestras necesidades, nuestras peticiones a Él. Y bueno, en el Salmo 117, del 1 al 2 dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. El Señor bendiga su palabra y los invito a orar ahora, hermanos, para que entreguemos este culto en las manos del Señor. Señor, en estos momentos, Padre, quiero darte las gracias porque puedo estar acá, Padre Celestial, guiando este culto de adoración. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con cada uno de los hermanos en sus hogares, Señor, atentos a poder alabar tu nombre, Señor, y a pesar de que no estemos juntos físicamente, sí lo estamos juntos reunidos ahora, Señor, en línea, pudiendo alabar tu nombre, Padre Celestial. Se bendiciendo, Señor, el pastor que trae el mensaje, a los hermanos de la alabanza que nos van a guiar, Señor. Se bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque a pesar de todo, tu iglesia, Señor, no ha parado y sigue, Señor, predicando tu palabra, Padre amado. Gracias, Dios, por todas tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, bueno, lo invito, usted ya está viendo este culto, lo invito a que si ya lo está viendo, colóquele me gusta, ahí hay una manito que hace así, usted la aprieta y es una manera de interactuar entre nosotros. También está la posibilidad de que escriba sus comentarios, saludémonos, démosle la bienvenida a los hermanos que se están agregando. Hagamos esto igual, a pesar de que estamos lejos, interactivo entre nosotros y poder así ver nuestras también necesidades, gratitudes, algo bueno que haya pasado la semana también y compartamos. ¿Ya? Y bueno, ahora le voy a dar la oportunidad a los hermanos de la alabanza para que nos sigan y dando la oportunidad de alabar a nuestro Señor. Jesús puedes hallar, no hace falta más, tiene que buscar, es la razón que libró mi corazón, no mi corazón. Es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay libertad. Jesús puedes hallar, no hace falta más, ya no hay que buscar, es la razón que libró mi corazón, libró mi corazón. Suficiente para
Es un gozo poder alabar al Señor todos juntos, haber cantado estas alabanzas para nuestro Dios. Y en el Salmo número 46, del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Amén. Bueno, Dios es nuestro Señor y Él es el que nos protege, quien nos cuida y es quien está atento a todas nuestras necesidades. Y el hermano Óscar Carrasco nos va a guiar en la oración por las necesidades y también por la oración que hacemos cada domingo por nuestro país. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer saludarles y les voy a pedir que podamos inclinar nuestros rostros para poder orar a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, primero que todo inclinamos nuestro corazón, Señor, nuestro rostro ante ti, Señor, en señal de respeto, sabiendo que tú eres el Señor Todopoderoso, y por ello, Señor, queremos entregar nuestras peticiones ante ti, Señor, en tu trono de gracia. Padre Celestial, te pedimos primeramente por nuestro país, Señor, por todo lo que está pasando con esta pandemia. Te pido, Señor, que tú puedas darle la sabiduría a las autoridades, a nuestros alcaldes, Señor, a nuestro presidente, a nuestros ministros, para que puedan, Señor, tomar las mejores decisiones para poder controlar, Señor, esta enfermedad. Y también, Padre, para que todas las cosas que se tienen que restablecer, como el tema de la educación, Señor, de volver a los niños a los establecimientos y de los jóvenes para las universidades, pueda ser todo guiado por tu mano de sabiduría, Señor, para que podamos, Señor, tener una normalidad dentro de todas estas cosas que hemos pasado, Señor. Padre Celestial, queremos pedir, Señor, por nuestra iglesia también, por nuestros hermanos, Señor, que hemos estado pasando muchas dificultades, Señor, por medio de esta situación. Te pido primeramente, Padre, por los que están enfermos, que tú puedas colocar tu mano sanadora sobre ellos, Señor, y les puedas brindar salud, Padre Celestial, y también que todas estas pruebas que pasemos puedan ser guiadas por ti, Señor, para que podamos aprender a ser perfectos y cabales, como dice tu palabra en Santiago. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por este nuevo mes que vamos a comenzar de marzo, Padre Celestial, que es un mes bastante complicado, Señor, en lo económico, para que tú puedas proveer, Señor, a nuestros hogares, Señor, de sustento, Padre Celestial, para que no nos falte nada, porque confiamos en ti, Señor, que siendo fieles a ti, Padre, tú siempre vas a proveernos de todo lo que necesitamos, Señor. Padre Celestial, te pido todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos dejado nuestra mochila, nuestras cargas, nuestras necesidades delante de nuestro Dios. ¿Se siente bien? Es agradable poder dejar todas nuestras necesidades en las manos del Señor. Y ahora nuestros hermanos de la alabanza nos van a guiar en un nuevo periodo de adoración. Cantemos juntos, cantemos con alegría a nuestro Dios. Como el ciego busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti
Amados hermanos, qué bueno es tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por este tiempo de día domingo que ya llevamos en la adoración a nuestro Señor. Quiero invitarles a que pueda usted, amado hermano, buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Esa será nuestra primera lectura bíblica. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 7, 18 al 23, registra un acontecimiento que para algunos es muy curioso, para otros es como intrigante. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, demos lectura a este pasaje y luego compartimos entonces la enseñanza de esta palabra del Señor. Lucas 7, del 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Dios nos bendiga a través de esta su palabra. Les mencionaba un pasaje que provoca curiosidad. Uno dice: ¿de qué tratará esto? Algunos han especulado muchas cosas con respecto a este pasaje, porque aquí Juan el Bautista envía a uno de sus discípulos, hacia Jesús y le hace algunas preguntas. Bueno, desarrollemos este pasaje pensando en que debemos nosotros entender cómo está actuando Dios para que podamos confiar, porque Dios está actuando, por lo tanto debemos confiar nosotros en Él. Aquí hay 2 hombres, 2 ministerios, Juan el Bautista y Jesús. 2 ministerios, Juan el Bautista y Jesús. Y el Evangelio de Lucas, que dimos lectura aquí, pareciera que él quiere preocuparse primero de dar toda la cronología de Juan el Bautista, para que entonces después dedicarse solo a darnos la enseñanza de Jesús. Juan el Bautista inició su ministerio a mediados del año 26 después de Cristo. Según Lucas capítulo 3, ya el Evangelio de Lucas lo había registrado. Lucas capítulo 3 dice: en el año 16 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lusanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, ese pasaje nos dice que su ministerio, Juan el Bautista, lo inició a mediados del año 26 después de Cristo. Luego fue encarcelado, probablemente a fines del año 27 después de Cristo. Y muere aproximadamente a comienzos del año 29 después de Cristo. Mire usted, interesante esas fechas. De acuerdo a esta fecha, entonces, los ministerios de Jesús y de Juan coincidieron por más o menos un año, ¿ya? Por más o menos un año, a fines del año 26 hasta fines del año 27 más o menos. Entonces, como le he dicho, lo que trata de hacer aquí Lucas es poder entregar toda la información de Juan, su inicio de ministerio, su encarcelamiento y su muerte, como si fuera condensado, para después entonces hablar acerca del ministerio de Jesús. Recordemos algo más de Juan el Bautista. ¿Por qué fue su encarcelamiento? ¿Por qué fue su muerte?
Lucas también lo dice en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice así: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Mateo da otra información también del por qué la acusación que Juan el Bautista le hacía a Herodes, y aquí Lucas lo resume. Dice que fue reprendido por Juan a causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano. ¿Ya? Esa es una de las razones, y fue entonces encarcelado. ¿Cómo muere Juan el Bautista? También usted puede encontrar esa historia en Mateo capítulo 14, pero aquí en Lucas nos dice de una manera muy resumida, Lucas, ¿cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. Lucas 9, del 7 al 9 dice así: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. A Juan yo lo hice decapitar. Esa es la información que entrega Lucas. Si usted quiere ver el detalle, lo buscará en Mateo capítulo 14. Ahí aparece un mayor detalle con respecto a su muerte. Pero fue decapitado, fue encarcelado y luego fue decapitado. Bueno, en el tiempo de su encarcelamiento es el contexto de este capítulo 7 de Lucas que estamos revisando nosotros en esta hora. Jesús en el capítulo 7 ya ha hecho milagros especiales. El capítulo 6 es un resumen del Sermón del Monte que aparece en Mateo 5 hasta el capítulo 7. Y aquí en Lucas se resume en el capítulo 6. Y luego de ese sermón vienen dos grandes milagros de Jesús: cuando sana al siervo de un centurión y cuando resucita al hijo de la viuda de Naín. Ahora, producto de esto que estaba sucediendo, de su enseñanza, de sus milagros, dice en Lucas capítulo 7, versículos 16 y 17: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es decir, la fama de Jesús se había extendido. Daban todos a conocer lo que Jesús estaba haciendo. Se extendió su fama. Y llega esto a oídos de Juan, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Los discípulos de Juan le informaron, le dijeron: mira, la fama de Jesús, los milagros que está haciendo, todos están hablando de Jesús. Y Juan entonces llama a dos de sus discípulos, dice el versículo 19, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa es la pregunta que Juan le pide a sus discípulos que le hagan a Jesús. El encargo, la pregunta. Uno puede pensar frente a esta pregunta: ¿a Juan el Bautista le había entrado la duda? ¿Estaba dudando de Jesús o había algo más? De que dudar de Jesús es bien difícil, porque Juan el Bautista habló con toda autoridad, propiedad, con ímpetu acerca de Jesús. Tenía muy claro quién era Jesús. Recuerde la gran declaración de Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más aún, en el capítulo 3, versículo del 15 hacia adelante, Juan el Bautista dijo: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan dijo lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjese bien, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Absoluta claridad. ¿Quién era Jesús?
para Juan el Bautista, a tal punto que él mencionaba que es más poderoso que él y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero aquí, en esta pregunta que Juan el Bautista le hace a Jesús a través de sus discípulos, pudiera ser que lo que él estaba pensando es que esta palabra, esta profecía del Mesías, donde menciona aquí su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Estaba pensando quizás en esa situación política y en ese Mesías que iba a actuar esto en el momento, ahora, mientras él estaba presente. Una de las dificultades tal vez para Juan el Bautista es que no había podido discernir la profecía de juicio, y que esa profecía de juicio no se iba a cumplir ahora, sino en la segunda venida de Cristo. Y entonces, cuando él ve esta profecía y anuncia esta profecía, le pregunta si él era el Mesías o no, porque él quería dar cumplimiento a esa profecía. En otras palabras, Juan el Bautista había visto el presente y el futuro en una perspectiva incorrecta. Entonces, por esa razón, él estaba haciendo esta pregunta: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Los discípulos obedientes a Juan fueron. ¿Y qué dice el relato? Cuando pues los hombres vinieron a él, estoy leyendo ahora Lucas 7:20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Quizás Lucas pudo haber dicho de inmediato la respuesta, pero no lo hizo. Y nos deja la sensación de que Jesús escucha la pregunta y sigue realizando la tarea, porque dice, en esa misma hora, en ese mismo momento, cuando llegan los discípulos, Jesús estaba realizando su ministerio, su tarea, y en ese mismo instante siguió, podríamos nosotros interpretarlo así, haciendo su tarea por unos momentos más. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Después que siguió haciendo su tarea y siguió haciendo su ministerio por un rato más, en ese mismo instante, dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Los discípulos de Juan llegan entonces en una ocasión muy especial en el ministerio de Jesús. Milagros estaba realizando él, estaba haciendo la tarea del Mesías. Y como siempre, aquí vemos a Jesús sensible a las necesidades. Qué interesante es esto. Siempre Jesús fue sensible a las necesidades de las personas. No las apartó, no las desechó. Si usted revisa los evangelios, toda persona que llega a Jesús se encuentra con un Jesús sensible a las necesidades de las personas, los atiende. Uno podría esperar entonces que aquí Jesús pudiera reprender a Juan. Sin embargo, como siempre, sensible a las necesidades, no le envía una reprensión, ni tampoco le envía un discurso teórico a Juan, sino le envía el testimonio de los hechos realizados. El testimonio les dice entonces a sus discípulos, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Eso es todo. Es decir, observen lo que sucede aquí y díganle todo esto que ha sucedido. Acciones propias del Mesías. Si había alguna duda o si él pensaba que tal vez faltaba aún más por hacer, Jesús le dice, estas son acciones propias del Mesías. Y entonces uno recuerda lo que el profeta Isaías había escrito en el capítulo 35, versículo del 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Interesante.
son profecías acerca del Mesías. Isaías 61, versículo 1, muy conocido también por nosotros, por lo que Jesús leyó en la sinagoga en Lucas. El Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. En otras palabras, lo que Jesús le dice a los discípulos de Juan es: miren ustedes lo que está sucediendo, porque estas son señales propias, acciones propias del Mesías. No lo pongan en duda. Son acciones propias del Mesías. En el versículo 22, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero sabe, también dice el versículo 23, la respuesta no es solo eso, sino que luego agrega, y en la versión Dios habla hoy dice: y dichoso aquel que no pierde su fe en mí. El versículo 23. Dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Aquí es algo interesante y aquí es bueno detenerse. Porque no es que Juan tenga algún problema psicológico, que aquí estaba en una depresión. No. Él lo que estaba haciendo con esta pregunta es resaltar al Mesías, porque él quería saber si estas acciones le pertenecían al Mesías o no. Y Jesús le responde con hechos prácticos: esto es del Mesías. Pero no olvidemos que Juan estaba en la cárcel. Y no olvidemos que Juan estaba en la cárcel por denunciar el pecado. Y no olvidemos que Juan el Bautista fue muy en su mensaje, muy fuerte en su palabra. Por lo tanto, él también debe recibir esa fortaleza del Señor en ese momento especial de cárcel. Y Jesús le dice: dichoso aquel que no pierda su fe en mí. En otras palabras, le dice Jesús a Juan el Bautista: tu paz consiste en no desconfiar de mí. Tu paz consiste en no desconfiar de mí. Es lo que también Dios nos dice a nosotros hoy día. Porque también pudiera ser que en medio de dificultades y de problemas, de conflicto, de enfermedades, podríamos nosotros preguntar: bueno, ¿y el Jesús que yo creo es este que me tiene en estas condiciones? ¿Me tiene en problemas? ¿Estoy con dificultades? ¿Y dónde está obrando Jesús? Puede ser también nuestro pensamiento. Y Jesús nos dice: dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Es decir, las circunstancias que vivamos no nos pueden robar esa confianza, esa fe puesta en el Señor. Confiemos, Dios está actuando. Confía, es como si Jesús le mandara a decir a Juan el Bautista: sigue confiando, yo estoy actuando, Dios está actuando, el Mesías está actuando. Necesitamos también nosotros en estos tiempos levantar esta voz para decir que Dios sigue actuando aún en tiempos de difícil situación, de tribulación, de enfermedad, de pandemia, de conflictos sociales. Dios sigue obrando en este tiempo. Dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Se fueron los mensajeros de Juan, y sigue leyendo, y sigue diciendo Lucas del versículo 24 hasta el 35. Se fueron, y cuando los mensajeros de Juan se van, Jesús aprovecha la ocasión para dar una calificación de Juan. Y esto es bien interesante. Dar una calificación de Juan, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Comenzó a decir lo que estaban allí, que tal vez habían escuchado la pregunta que los discípulos de Juan le habían hecho a Jesús, y habían escuchado la respuesta también. Pero para no dejar allí en la idea de que algo malo o que no era bueno lo que Juan había hecho, Jesús dice lo siguiente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Versículo 24, versículo 25 y versículo 26. Ahí encontramos que 3 veces Jesús plantea la misma pregunta. En los 3 versículos Jesús plantea la misma pregunta. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? O sea, ¿qué salieron a ver ustedes cuando escucharon a Juan el Bautista predicar en el desierto? ¿Una persona débil?
No. Primera pregunta, no es eso, una caña sacudida por el viento. No. ¿Saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, eso estaban en los palacios, dice. Juan estaba en el desierto predicando. No estaba escondido dentro de los palacios. Tercera pregunta, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y esa es la respuesta correcta. Sí, yo os digo más que un profeta. Mire usted la descripción que hace de Juan el Bautista, más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mi mensajero. Y os digo, dice después, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lo sigue situando, un buen profeta, pero estaba cumpliendo su misión, su tarea, lo que Dios le había encomendado. No era superior a los demás cuando hablamos de que todos nosotros en el reino de Dios somos importantes para el Señor. Y luego sigue diciendo: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Hay una descripción aquí de unas personas, los publicanos, el pueblo, la gente común. Versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon a los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aprovecha el Señor Jesús, junto con hacer descripción de Juan y decir que era un profeta, uno de los grandes profetas que menciona acá. Digo, más que profeta, más aún, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Junto con decir eso, aprovecha también de describir a los que allí estaban presentes. Estaban presentes los publicanos, la gente que reconocía su pecado y que ellos aceptaron el mensaje de Jesús. Y estaban presentes los religiosos, los que traían una tradición de religiosidad y que se creían buenos y no aceptaron el mensaje de Juan. ¿Cómo? Si ellos creían en Dios, ¿cómo si ellos eran intérpretes de la ley desecharon el mensaje de Juan? Porque Juan estaba llamando al arrepentimiento y a un reconocimiento de la necesidad de Dios. Y a veces es más difícil tomar ese reconocimiento cuando yo tengo un concepto demasiado alto de lo que yo soy en cuanto a la vida espiritual. Y entonces no fueron bautizados. Y aquí estas dos tipos de personas lo que está haciendo es describir personas que aceptaron a Dios y personas que rechazaron a Dios. Porque el que aceptaba el mensaje de Juan el Bautista estaba aceptando a Dios, el mensaje de Dios. Y el que lo rechazaba estaba rechazando el mensaje de Dios. Y luego habla acerca de ese criterio para poder aceptar el mensaje de Jesús. Dice que algunas personas, cuando se referían a Juan el Bautista, esa generación, dice el versículo 31, yo los puedo comparar a ese niño caprichoso que quiere jugar en la plaza y que todos tienen que estar jugando a lo que él hace y tienen que hacer todo lo que ellos quieren. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonios tiene. Pero luego dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, la pregunta es, ¿qué satisface a ustedes la necesidad de Dios? El problema no es Juan, el problema no es Jesús, el problema está en el corazón de las personas. Ese es el problema. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. El problema no es Juan, que algunos decían demonios tiene porque come pan, no come pan ni bebe vino. Tiene demonios. Otros porque veían a Jesús que sí come y bebe y dicen, este hombre es un comilón y un bebedor. No, el problema no era Juan ni Jesús. El problema era ellos en sus corazones. Mi amado hermano, ese problema del corazón es el rechazo a Dios. Y eso también puede darse en el día de hoy, porque la descripción de esa generación que hace Jesús puede ser la descripción también de nuestros tiempos, aplicable a nuestros tiempos, el rechazo de Jesús. ¿Qué es lo que me mantiene a mí o me permite a mí mirar a Dios? ¿Mis caprichos? ¿Mi forma de querer llevar la vida? No, tiene que ser la necesidad de acercarme a Dios con sinceridad. Por eso es que algunos no aceptaron a Juan el Bautista porque llamaba al arrepentimiento, y otros no aceptaron a Jesús, sobre todo los fariseos, los saduceos, los hombres de ley, porque Jesús era sencillo, porque Jesús tenía una familia sencilla y no podía ser que ellos, maestros de la ley, se acercaran a uno que decían que era maestro, pero no tenía el estatus de ellos.
A Dios hay que acercarse con un corazón sincero. Y a Dios hay que buscarle, porque cuando le buscamos, entonces se manifiesta la sabiduría del Señor. Y así termina el versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La versión Dios habla hoy dice, pero la sabiduría de Dios se muestra por todos sus resultados. Esto es interesante. La sabiduría de Dios se muestra por todos sus resultados. Decía yo, no es un problema de Juan ni un problema de Jesús. Era el problema del corazón de las personas. Entonces, los que seguían a Jesús y los que siguieron a Juan, era una prueba suficiente de que habían humillado sus corazones y que Dios estaba obrando en ellos. Pero la sabiduría de Dios se muestra por sus resultados. Esas enseñanzas de Jesús habían entrado en su corazón y por eso podían haber cambios en su vida y transformación de vida. ¿Qué podemos decir nosotros hoy día entonces de este pasaje? Jesús le pide a Juan que confíe en él. Bienaventurado, dichoso aquel que no pierda su fe en mí, le manda a decir Jesús a Juan. ¿Qué nos dice hoy a nosotros Dios? Cuando vivimos en medio de toda esta sociedad y en todo este tiempo cargado de problemas y dificultades, pandemia, situaciones sociales, conflictos en las poblaciones, ¿qué podemos decir nosotros? Confiemos, porque Dios está actuando, nos dice el Señor. Si le pide a Juan que confíe en él, nos pide a nosotros de igual manera hoy, confíen. Nos dice hoy el Señor, confíen. Le dice a usted y me dice a mí, confiemos. Dichoso aquel que no pierde su fe en mí. Dichoso usted, dichoso yo, dichoso todos nosotros los hijos de Dios que aún en medio de la tormenta, la dificultad o el problema, seguimos confiando en el Señor. Porque aunque no veamos a mí alrededor cosas que a mí me agraden, no significa que Dios no esté actuando. Dios sigue siendo soberano, Dios está actuando en medio de nosotros. Y si nosotros revisamos lo que está sucediendo y si nosotros miramos las necesidades de las personas, podemos decir que sí, siguen habiendo momentos especiales de transformación de vida, porque Dios sigue actuando, Dios sigue obrando. Basta con mirarnos a nosotros mismos, como Dios nos sigue fortaleciendo y nos sigue cuidando cada día. Pueden haber cosas que no entendamos, pero en ese momento confiemos. No busquemos respuestas en nuestra razón. Confiemos porque Dios sigue obrando. Por nuestra fe en Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Eso significa una relación vital y eterna con Dios. Les invito en esta tarde a que confíe, Dios está actuando. Confíe, Dios está obrando en el tiempo de hoy. Amado hermano y amigo, confiemos, Dios es soberano. Hermanos, confiemos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiemos, porque Jesús, nuestro Salvador, lo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos, porque en Cristo somos más que vencedores. No importa la situación que vivamos, no olvidemos, dichoso aquel que no pierde su fe en mí, le dice Jesús a Juan y nos dice también a nosotros hoy día. ¿Qué situación está viviendo usted? ¿Qué situación está enfrentando? No importa la situación que esté viviendo, confíe porque Dios está actuando. Sea un dichoso cuando usted sigue esperando y confiando en el Señor, porque Él tiene el control y porque Él es soberano. Le invito a que oremos y que dejemos nuestros conflictos, nuestras necesidades delante del Señor y nuestras dudas delante del Señor. Cuando la razón nos moleste por querer encontrar solución racional a algunas cosas, nosotros oramos y decimos, Señor, tú sigues obrando. Aunque yo no lo entienda, tú sigues obrando, porque tú eres el Señor. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta respuesta de Jesús a Juan el Bautista. Dichoso aquel que sigue confiando en mí. Padre, esa respuesta es para nosotros hoy día, porque aún en medio de las dificultades, de los problemas, de la pandemia, de enfermedades, nosotros seguimos confiando en usted. Confiamos porque usted nos ha enseñado que nuestro Salvador Jesucristo venció al mundo y por eso nos dice, confíen, yo he vencido al mundo. Nosotros confiamos porque usted nos ha enseñado que si estamos en Cristo, somos más que vencedores.
Nosotros confiamos porque nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nosotros confiamos porque usted es nuestro Dios, el Todopoderoso, que actúa ayer, actúa hoy y actuará mañana. Usted es el soberano y usted no ha perdido el control en ningún momento de ninguna situación. Que así sea en nosotros, que seamos dichosos al no perder nuestra confianza en usted, que seamos dichosos cada día al dejar nuestras cargas delante de usted, Señor. Que así sea. Te ruego en esta hora, si algún hermano, alguna familia, algún amigo está viviendo un momento difícil, está viviendo alguna prueba dura, que pueda tu mano poderosa sostenerle y que en su corazón pueda también estar este mensaje. Confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, a través de Cristo somos más que vencedores. Que así sea, Señor. Gracias, Padre. Oramos a usted y le agradecemos por su palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, también ya escuchamos, hermanos, a nuestro pastor con la predicación. Gracias a Dios por la palabra que nos permitió escuchar, y tenemos que estar confiados en nuestro Señor. Entreguemos siempre nuestras necesidades y sepamos que Dios siempre está ahí y nos escucha. Siempre hay una respuesta para todo lo que nosotros estamos viviendo. Así que en base a esa confianza y pidiéndole a Dios que nos permita llevar esta semana así, con esa claridad, oremos para terminar este culto y podamos dejar también nuestra semana en las manos de Él. Señor, en estos momentos, Padre, te queremos dar las gracias por este culto que hemos podido tener para ti. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú nos has permitido vivir, por las alabanzas que hemos podido entonar en tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje del pastor, Padre Celestial, que ha llegado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos la seguridad, Padre Celestial, de que podemos confiar en ti, que tú, Padre amado, siempre estás obrando en pro de nosotros, Padre Celestial. Y a veces nosotros somos ansiosos, Señor, y queremos respuestas más rápidas o cosas así. Tú, Padre Celestial, tienes los tiempos perfectos y confiamos en eso, Señor. Confiamos en el poder de tu palabra también, Padre Celestial. Te pido ahora que tú seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que nos están viendo, y que puedas tú, Señor, acompañarlos durante la semana, Padre Celestial. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Te entregamos también esas necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, nos vemos también, no nos vemos, pero participamos el día martes a las 8 en el estudio bíblico y el día jueves en el culto de oración también a las 20 horas. Saludos, que el Señor les bendiga.